¿Quieres ver los horrores del mundo real? Mire, hace unos años, cuando aparecieron imágenes de estos árboles esparcidas por internet, las reacciones de la gente fueron diferentes, interés y disgusto. No, los árboles son ciertamente espeluznantes, como si les hubieran quitado la vida. Chicos, créanme y nunca se acerquen a esos árboles. Te prometo que te arrepentirás. Entonces, ¿qué tipo de árboles son estos? Lo cual es aún más importante. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo aparecieron? Mira más y te diré qué esconden estos árboles sin alma. Comencemos con cuándo y dónde se vieron estos árboles. Estas imágenes virales nos llegaron desde Pakistán allá por 2010. El contexto es importante aquí, así que escuche con atención. ¿Ves el agua alrededor de los árboles? Estas son las consecuencias de las graves inundaciones tras las lluvias monzónicas. La ONU calificó este desastre como el peor de la historia. Fue así de serio. El río Indo en Pakistán se desbordó a finales de julio-agosto de 2010. 20 millones de personas se vieron afectadas, 2.000 murieron, millones de personas perdieron alimentos y más de 2 millones de hectáreas de cultivos se perdieron. Además, el agua estaba muy de personas limpias e infectadas con diversas enfermedades. 14 millones de pakistaníes quedaron sin hogar. El número de casas destruidas alcanzó 1.600.000. Incluso puentes y carreteras resultaron dañados, lo que dificultó la llegada de ayuda del gobierno pakistaní y de las organizaciones internacionales. El nivel del agua estaba subiendo y era difícil ayudar a los supervivientes. Los daños económicos alcanzaron cifras de unos 43.000 millones de dólares. No fue hasta octubre de 2010 que el nivel del agua del río Indo volvió a ser casi normal. Al mismo tiempo, las inundaciones en las tierras bajas persistieron hasta principios de 2011. Pero hubo otras cosas extrañas. Cuando cesaron las lluvias mortales, los residentes de la aldea de Sindh empezaron a notar árboles como este. Al principio parecía, bueno, solo un árbol, pero luego notaron más y más. Nada se limitaba a un árbol sin alma. Era obvio que la causa eran las inundaciones. ¿Pero qué son exactamente estos árboles? Te lo explicaré pronto. Su aparición es un proceso tremendamente interesante, así que mire más allá. Te garantizo que huirás inmediatamente al verlos si lo sabes. ¿Alguien podría pensar por qué me importan estos árboles? No vivo en Pakistán. No tan rápido. Sí, esos árboles se hicieron famosos en todo el mundo. Pero existen árboles similares en otras partes del mundo. Pakistán no fue un caso aislado. Las condiciones para la aparición de tales árboles pueden ocurrir en cualquier lugar. ¿No me crees? Mirar, aquí hay un bosque cerca del río Sarek en Jerusalén. Las hojas tienen un aspecto muy inusual como las de los árboles de Pakistán. ¿Están muertos los árboles? Y si es así, ¿cuál es el motivo? Es interesante observar que algunos árboles y plantas permanecen intactos. Avancemos 11.000 kilómetros hasta el Parque del Lago Tawakone en Texas, Estados Unidos. Allí ocurrió el mismo fenómeno, pero las reacciones fueron sorprendentemente positivas. Al menos 3.300 visitantes llegaron al parque durante el periodo festivo del Día del Trabajo en 2007. La superficie total del parque es de 152 hectáreas y cualquiera que quisiera contemplar estos terribles árboles podía verlos desde lejos. Esto ha sucedido incluso en Australia. En 2012, en la ciudad australiana de Wagga Wagga hubo un nivel récord de precipitaciones, lo que provocó inundaciones, al igual que en Pakistán. Allí comenzaron a aparecer estos árboles y arbustos fantasmales. El campo verde se volvió blanco. Lo mismo ocurrió en 2016 en la ciudad de Westbury, en Tasmania, que posteriormente sufrió graves inundaciones. Como puede ver, el fenómeno no es en absoluto único. Pero aún así, ¿por qué deberías tener cuidado con ellos? Echemos un vistazo más de cerca. ¿Ves el problema? Y si es así, acerquémonos aún más y ahora nos alejaremos nuevamente. Sí, cada uno de estos árboles es el hogar de miles de arañas. Si hablamos del ejemplo de Pakistán, entonces un ejército multimillonario de arañas apareció como de la nada y se aferró a todos los árboles que se encontraban en el camino. Para cualquiera que tenga miedo a las arañas, esto es como si se materializara su peor pesadilla. Así pues, las arañas son las culpables de todos los problemas de estos árboles. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué y cómo se asentaron en estos árboles en Pakistán? Las arañas suelen vivir y arrastrarse por el suelo o incluso bajo tierra, pero ante la amenaza de ahogarse debido a las inundaciones, se vieron obligados a abandonar el lugar a un nivel superior. En las zonas bajas de Pakistán, la inundación se prolongó durante mucho tiempo, por lo que las arañas simplemente no tuvieron más remedio que trepar a los árboles y sobrevivir juntas al desastre allí. Pero ¿cómo no fueron arrastrados por la lluvia torrencial? ¿Cómo sobrevivieron? ¿No deberían haber sido arrastrados por un fuerte y continuo agua
aguacero? Afortunadamente para ellos, la evolución se ha encargado de la supervivencia de las arañas en desastres naturales. En primer lugar, las arañas pueden nadar. No es que naden como nosotros, pero pueden flotar con la corriente en el vientre o en las piernas. Este descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos cuya investigación fue publicada en la revista científica BMC Evolutionary Biology. Los científicos han estudiado las reacciones de más de cientos de arañas, al menos 20 especies, al viento cuando la araña está en la superficie del agua. Como resultado, se descubrieron 5 patrones de comportamiento, 4 de los cuales son responsables de la supervivencia en caso de inundación. Es importante tener en cuenta que la araña no se ahogará simplemente. Sus pies alejan el agua. Puede simplemente caminar sobre el agua, pero existen 3 tipos alternativos de movimiento. En primer lugar, la araña puede levantar las patas y así nadar por la superficie. El segundo puede nadar boca abajo en lugar de piernas. El tercer patrón se llama anclaje y aquí es donde la araña suelta su tela sobre la superficie del agua para controlar su velocidad. Por cierto, fue con la ayuda de esta técnica que las arañas pakistaníes probablemente treparon a los árboles. Podían nadar sobre la superficie del agua, sobre el vientre o las piernas y luego lanzar una red sobre una rama o el tronco de un árbol. Además de la capacidad de nadar, las arañas tienen algo más bajo la mengue. Por supuesto, no tienen alas para volar, pero pueden crear la apariencia de volar. Los científicos dicen que es como volar en un globo aerostático. La distancia de vuelo puede alcanzar cientos de kilómetros. Sí, escuchaste bien. Por supuesto, la mayoría de las arañas solo pueden volar unos pocos metros de esta manera. Pero algunos individuos han sido vistos a altitudes de hasta 4 kilómetros y han volado cientos de kilómetros desde el punto de despegue. Si te encuentras con un árbol con arañas, será mejor que corras inmediatamente. Funciona así: la araña sube a una colina, en nuestro caso la copa de un árbol, y espera que las condiciones sean adecuadas para despegar. Luego teje una vela triangular con la red, atrapa el viento y se va volando. La mayoría de estos volantes morirán, serán devorados por los depredadores o dañados por las condiciones climáticas, pero para instalarse en un nuevo hogar solo se necesitan unos pocos individuos. Las migraciones masivas ocurren cuando las arañas quieren capturar nuevos territorios o escapar de los inadecuados, por ejemplo, del territorio de los sobrevivientes de las inundaciones. Los científicos señalan que las arañas que pueden volar en estos globos también nadan bien. Se observa que los dos patrones están interconectados. Aún más interesante es que solo recientemente los científicos han determinado cómo las arañas logran volar incluso sin viento. En este sentido, a las arañas de 2 milímetros les resulta extremadamente fácil, gracias a su peso, y la gente muchas veces no los nota debido a su tamaño. Recientemente, los científicos han ideado una teoría sobre las arañas grandes, es decir, de 1 centímetro o más de longitud. La respuesta está en la electricidad atmosférica y las fuerzas electrostáticas. Insectos como las abejas y los abejorros son capaces de detectar campos eléctricos. Quizás las arañas también puedan hacer eso. ¿Alguna vez se te han erizado los pelos cuando pasas un globo sobre él, al igual que una telaraña puede volar usando las fuerzas electrostáticas de la atmósfera? Estas fuerzas actúan constantemente y en todo el mundo, pero son más notorias en los automóviles durante una tormenta. Los científicos de la Universidad de Bristol en Inglaterra realizaron pruebas controladas y observaron que las arañas perciben las fuerzas electrostáticas en el aire a través del pelo de sus patas. Una vez hecho el globo, la araña sube cuando aparecen estas fuerzas y baja cuando desaparecen. Esto demuestra que las arañas pueden volar utilizando únicamente fuerza electrostática, pero en su entorno natural utilizan una combinación de viento y electricidad para lograr ese vuelo. Gracias a la capacidad de nadar y volar, las arañas pakistaníes pudieron esconderse por sí solas de las inundaciones en los árboles. Ahora está claro por qué en la historia las arañas siempre están entre las primeras en adaptarse a las nuevas condiciones externas. Las arañas controlan no solo la tierra, sino también el movimiento en el agua y el aire. Los biólogos señalan que las arañas que pueden volar utilizando campos eléctricos también son arañas que pueden tejer telas. La red es simplemente una red enorme que se ha encontrado en todas partes, en árboles y arbustos en Pakistán, Jerusalén, Australia y Texas durante muchos años. Entonces, ¿qué tan peligrosas son estas arañas? En su mayor parte, las arañas de estos árboles no dan miedo a los humanos. Algunas especies son venenosas, como las arañas lobo, pero su veneno no es mortal. Solo duele un poco, pero aún así dudo que alguien quiera trepar a un árbol así. El árbol debe estar asustado. Los árboles cubiertos de telarañas mueren con el tiempo porque las hojas no reciben luz. Bueno, no es particularmente útil para nosotros. Por ejemplo, los residentes del pueblo de Sindh en Pakistán se quedaron sin sombra y en verano hace mucho calor allí. Pero no todo es tan
tan malo? Normalmente después de una inundación queda agua que atrae a los mosquitos, es decir, los portadores de la malaria. Al mismo tiempo, llegaron a la aldea de sin muchos menos mosquitos de lo esperado. Un entomólogo sugirió que se debía al cambio climático, pero otros piensan que la telaraña también ayudó. Esto es más o menos lo que sucede cuando dejas que las arañas hagan lo que quieran. Si odias a los mosquitos y los mosquitos más que a las arañas, esos árboles son incluso útiles. Aunque no hay factores paranormales involucrados, dudo que los aracnófobos estén felices de aprender sobre la capacidad de una araña para volar y caminar sobre el agua. Si te encuentras con uno de estos espeluznantes árboles infestados de arañas, ten cuidado. Bueno, espero que las arañas no quieran volar repentinamente sobre tu cabeza. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras rodeado de árboles cubiertos de telarañas? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero ya que estaba contigo, muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte nuevos videos. Adiós.